No creo que alguna vez haya temido tanto a una palabra como a divorcio cuando M la dijo. Lo hizo con esa sonrisa de suficiencia que aprendió de su madre, mientras discutíamos sobre las finanzas de la casa. Estábamos en la cocina, esa cocina que yo misma diseñé y pagué en gran parte, y me miró a los ojos, tranquilo, como quien anuncia que va a llover. Si no firmas la cesión de la propiedad a nombre de nos vamos. Y esta vez, el juez te dejará con lo puesto. Durante años me dejaron claro que, a sus ojos, esta era su casa, una inversión familiar que solo existía por su generosidad. Su amenaza era clara. Yo era la intrusa, y si no obedecía perdería mi hogar y a mi familia de la noche a la mañana. Pero mientras M pronunciaba esa sentencia con tanta convicción, algo hizo clic. Recordé exactamente dónde estaba mi verdadero poder. El documento legal que ellos nunca se molestaron en leer. La única cosa que convertía su farol en una traición patética. La amenaza de M y S acababa de firmar su propia sentencia de desalojo. ¿Cómo pudieron estar tan seguros de que la casa era suya, cuando sabían perfectamente que la única firma que importaba era la mía? Actualización. Han pasado 2 semanas desde entonces. La tensión en la casa no era palpable. Era un sólido, un muro de hielo que se había levantado entre M y yo. Él se movía por las habitaciones con esa quietud cargada que había adoptado desde su amenaza. S seguía viniendo casi a diario, haciendo comentarios casuales y dulcemente condescendientes sobre cómo redecoraría su futuro estudio. Me trataban como si mi desalojo ya fuera un hecho consumado. Y yo, por mi parte, fingía una normalidad perfecta, como si aún creyera en la fachada de nuestro matrimonio. Fingía que no había sentido ese golpe de lucidez en la cocina. Esa confirmación de que ellos no estaban faroleando sino conspirando. Fue una tarde en que M salió de la casa, supuestamente a una reunión de trabajo con un cliente importante. Dejó su viejo ordenador portátil abierto en el escritorio de la oficina. Esa oficina que, por cierto, yo había financiado y decorado. No fue mi intención espiar, lo juro, pero me acerqué para cerrarlo y ahorrar batería, una pequeña costumbre que aún conservaba. Fue entonces cuando vi el documento minimizado en la barra de tareas. Era una hoja de cálculo. No era un correo electrónico ni una foto comprometedora, sino algo mucho peor. La sangre fría de un plan financiero. El archivo estaba titulado Plan de Activos A. A es nuestra hija, la única. Bajo el nombre de ella, había una línea marcada en amarillo brillante que decía: Venta de casa, postdivorcio rápido. Y justo debajo, Fondo fiduciario A. Contribución de S. No solo estaban planeando arrebatarme lo que era legítimamente mío. Estaban usando a nuestra hija como un escudo y un señuelo, involucrando a S en un plan económico detallado para asegurarse de que yo me fuera sin absolutamente nada. La traición ya no era una posibilidad. Era una estrategia legal perfectamente delineada, pensada por ellos dos, calculada durante meses. M. No solo quería mi firma en la sesión. Quería mi ruina y mi silencio. El miedo me mordía el estómago, pero la ira de ver a mi hija, reducida a una simple excusa en su juego sucio, me daba un valor frío. La hoja de cálculo no tenía fechas ni nombres de abogados, solo cifras y abreviaturas incomprensibles. Si iba a la policía o a un abogado con solo esto, me dirían que era una conjetura. Necesitaba la evidencia completa. Nombres, fechas, correos. Necesitaba sumergirme en la información de M y ver el plan completo. Aunque eso significara destruir para siempre lo poco que quedaba de la confianza en mi matrimonio. ¿Qué pasaría si M regresaba antes de que yo encontrara la verdad completa, y me encontrara husmeando en su plan? Actualización. Ha pasado una semana de noche sin dormir. El miedo inicial había mutado en una disciplina fría. La hoja de cálculo no era suficiente. Era solo un esqueleto. Necesitaba la carne, el nombre del abogado, las fechas exactas de sus movimientos. La dificultad no era el acceso al portátil de M sino la contraseña. M era obsesivo con la seguridad, y después de su amenaza, lo veía teclear con una privacidad militar. Pasé los siguientes días convirtiéndome en una sombra. Me di cuenta de que él tenía un patrón, una manía. Cada vez que introducía la clave, se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, y sus labios se movían como si estuviera repitiendo una frase. Una noche, mientras M dormía a mi lado, me levanté y, con el corazón latiéndome en la garganta, fui a su escritorio. Abrí el portátil. La pantalla de bloqueo me sonrió con la foto de nuestra hija.
Empecé a teclear recordando los movimientos de sus dedos, buscando combinaciones basadas en fechas importantes. Nuestro aniversario, el cumpleaños de A, el nombre de su primer perro. Nada. Intenté 10 veces. Me quedaba un intento más antes de que el sistema se bloqueara permanentemente. El pánico era una niebla fría. ¿Qué decía M en voz baja cuando tecleaba? Parecía repetir algo que le daba una certeza absoluta. Me concentré, recordando una frase críptica que él había usado antes, al referirse a la casa y a ese. Es el sueño de ese. Entonces lo recordé. No era una fecha, sino una declaración de intenciones. La contraseña de seguridad de una vieja cuenta bancaria que él había usado antes era una frase. La casa es des. Tecleé eso, seguido del año en que compramos la casa. La casa es des 2018. La pantalla se desbloqueó. El silencio del éxito era más ensordecedor que cualquier alarma. La contraseña de M no era un secreto, sino una confirmación. La casa es de SM, ni siquiera había intentado ocultar su lealtad real. Ahora, la verdadera casa. Fui directamente a sus correos electrónicos. La bandeja de entrada era una mina de oro tóxica. Rápidamente encontré la cadena que lo explicaba todo. No era solo M y S. Había un tercer personaje, un tal abogado G. Los correos estaban fechados en los últimos 6 meses, coincidiendo con la época en que S había empezado a hacer esos comentarios tan insistentes sobre reorganizar los activos familiares para el futuro de A. El intercambio era brutal. M le explicaba al abogado G el pequeño problema de que yo era la única titular del 70% de la propiedad y que la casa estaba a mi nombre por el origen de los fondos. S, en cambio, había enviado una copia de los recibos de supuestos préstamos que nos había hecho para los pagos de la hipoteca inicial, pero en realidad eran regalos documentados. La confirmación de la traición, el documento irrefutable, llegó con un correo de S a M y G. G dice que, si le amenazas con el divorcio ahora, entrará en pánico y firmará la cesión para salvar el matrimonio. Una vez que la casa esté totalmente a mi nombre, M, A, y tú podréis volver a por ella, a través del fondo fiduciario como acordamos. El plan tiene que ser rápido. La última reunión para ultimar detalles es el jueves. El jueves era pasado mañana. Me desplacé rápidamente por el calendario. M tenía una reunión marcada con S y abogado G. No era en la oficina, sino en un café en la otra punta de la ciudad, un lugar discreto. La hora. 10 de la mañana. El propósito. Revisión final de documentos de propiedad. Esto ya no era un presentimiento o una hoja de cálculo. Era la confirmación irrefutable de que mi esposo, con la ayuda activa de su madre, estaba fraguando un fraude legal basado en una amenaza emocional para despojarme de mi propiedad y usar a nuestra hija como coartada. Guardé todo con una meticulosidad gélida. Hice capturas de pantalla de los correos más comprometedores, los reenvié a una cuenta segura y copié el plan de activos A en una memoria USB. Tenía que protegerme. Cuando me levanté para ir a buscar mi teléfono, mi mano tropezó con un pequeño objeto sobre el escritorio. Era un segundo teléfono de M. No el suyo de trabajo, sino uno viejo y barato que usaba solo para ciertos mensajes. Y estaba abierto. En la pantalla, un mensaje de abogado G que no era sobre la casa. ¿Estás seguro de que puedes mantener a E en silencio? No queremos que interfiera el día de E. El nombre era una puñalada helada. No encajaba en nada de nuestro universo. ¿Quién demonios era E? ¿Y qué conexión tenía con la amenaza de divorcio y la transferencia de la casa? De repente, la traición económica adquirió una dimensión mucho más turbia y personal. Me di cuenta de que la reunión del jueves no solo era para firmar documentos de propiedad, sino para asegurarse de que algún cabo suelto llamado E no interfiriera en su plan. Ahora no solo tenía que confrontar a M y Tume por la casa, sino desentrañar la identidad de E y por qué su silencio era tan crucial. ¿Sería E la clave para destruir su plan, o me estaba adentrando en un peligro que iba más allá de lo financiero? Actualización. Ha pasado un día frenético. El jueves se acercaba, y la identidad de M carcomía. La traición financiera era un golpe. La traición personal, una aniquilación. Volví al teléfono barato de M. No había una aplicación de mensajes obvia, pero en las notas, bajo un título inocuo de proveedores, encontré el nombre completo. Elisa. Y no era una consultora, aunque él había guardado su número bajo esa etiqueta.
Los mensajes eran vagos pero demasiado íntimos, hablaban de un futuro libre de ataduras. No era un cabo suelto legal. Era una amante, la pieza final y más cruel de su plan de escape. La razón real por la que él estaba tan dispuesto a abandonarlo todo, incluso a... La ira se asentó como cemento. No iba a ser una confrontación apasionada. Esto requería la precisión de un cirujano. Sabía que si confrontaba a ahora, él cancelaría la reunión del jueves y desaparecería con borrando toda evidencia. Tenía que permitir que llegaran al el día en que estaban más seguros de su victoria, para que la caída fuera más estrepitosa. Esa noche, mientras fingía dormir a mi lado, saqué mi propio móvil. No llamé a un abogado local. Hice la llamada más arriesgada de mi vida a un especialista en derecho de propiedad y fraude conyugal. Alguien fuera de la esfera de contactos de M&G. En menos de una hora, y enviando las capturas de pantalla de los correos, tuve la confirmación de mi abogado, un hombre llamado D, que estaba jugando con ventaja. Tus préstamos son regalos, me explicó D con voz monótona. La amenaza de divorcio es una táctica de intimidación barata, pero la conspiración para despojarte de la propiedad usando a tu hija como excusa, eso es fraude con alevosía. Si el plan de ellos es que firmes, tú tienes que hacer algo inesperado. Mi plan se formó en la oscuridad. No solo asistiría a la reunión del jueves, sino que lo haría armada y sin avisar. El miércoles fue un baile macabro de normalidad. Estaba jovial, casi eufórico. Me preguntó con una sonrisa demasiado dulce, si había pensado en su oferta de cesión de la casa. Le respondí que necesitaba tiempo, que la idea del divorcio me había dejado en shock, justo lo que G y S habían predicho. Mi actuación fue tan convincente que me abrazó, dándome un beso en la frente, como si estuviera consolando a un niño asustado. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Ya no era mi esposo, era mi oponente. La mañana del jueves llegó con un cielo gris y amenazante, apropiado para la ocasión. Salió a las 9 de la mañana diciendo que tenía un desayuno de negocios temprano. Me vestí con el traje más formal que tenía, el que usé para firmar los papeles de la compra de la casa, y metí la memoria USB, las capturas de pantalla y el número de mi abogado, D, en un elegante bolso de mano. Mi acción más arriesgada no fue ir a la reunión, fue enviar un mensaje al abogado G, desde un número de teléfono desechable, un mensaje que pondría en tela de juicio su perfecta seguridad. G, ¿estás seguro de que la consultora no tiene acceso al plan de activos? Le gusta compartir demasiado cuando bebe. Apreté enviar, y lo borré. No buscaba una respuesta. Buscaba inyectar paranoia. Quería que G dudara de que S dudara de G, y que llegara a la reunión, sintiéndose acorralado incluso antes de verme. A las 9:50 de la mañana, estacioné mi coche a 2 cuadras del café. Mi pulso era un tambor constante. Entré al local, buscando la mesa discreta que había reservado en el calendario. Los encontré en el fondo sentados en un reservado de cuero. Estaban vestida de punta en blanco y con una sonrisa triunfal en el rostro. Abogado G, con una carpeta de documentos frente a él, y que me daba la espalda. La silla que quedaba vacía estaba evidentemente reservada para mí. Pero no había solo 3 personas esperándome. Sentada junto a con la mano sobre su brazo en un gesto de pertenencia que hizo que se me helara la sangre, estaba una mujer rubia, impecablemente vestida, y sosteniendo un café con espuma de leche. Elisa, S y abogado G me vieron entrar. La sonrisa de suficiencia de S se congeló. La expresión de pasó de la indiferencia a un pánico absoluto al ver que estaba a mi lado. Pero lo que me hizo detenerme en seco y respirar profundamente fue el hecho de que Elisa ya me conocía. Ella me miraba con una expresión de culpa y pánico, como quien ha sido sorprendida en un acto que esperaba mantener oculto. De repente, todo cobró sentido. No solo era su amante, sino una pieza activa, quizás incluso una instigadora. Esto no era una reunión de divorcio, era una emboscada para despojarme de todo, con la amante de mi esposo como testigo silencioso de mi ruina. Entendí en ese instante que no iba a firmar nada, pero que tampoco iba a dejar que se salieran con la suya. Me acerqué a la mesa, sintiendo la mirada de todos clavada en mí. Mi mano se aferró con fuerza al bolso que contenía mi evidencia. Yo era la invitada sorpresa y la dueña de la casa.
¿Quién iba a ser la primera en hablar, y cómo iba a responder M a esta confrontación pública con su madre, su abogado y su amante sentados juntos? Actualización. Ha pasado solo 1 hora. Entré al reservado, sintiendo el peso de 4 pares de ojos. El aire olía a café amargo y miedo repentino. M tartamudeó, intentando levantarse. S se quedó rígida, pero su sonrisa de triunfo fue reemplazada por una mueca de ira. Abogado G, el único profesional allí, intentó tomar el control. Señora, inicial de la narradora, no la esperábamos. Esta es una reunión privada para finalizar los términos del... Lo interrumpí. Mi voz era baja, medida, sin rastro del shock que había estado fingiendo. Sé exactamente qué tipo de términos están finalizando, G. Y supongo que ya que soy la dueña mayoritaria de la propiedad, tengo derecho a tomar asiento. No te preocupes, dije, deslizando la silla frente a M y E. No vengo a firmar, vengo a escuchar la confesión. M me miró como si hubiera visto un fantasma. S finalmente habló, con un tono venenoso. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no te importa lo que piensen los demás? Estás causando una escena. Esta casa es parte del legado de M. No puedes. La casa es mía, S. Corté mirándola directamente. Y no voy a firmar nada. No ahora. Y no en presencia de la consultora Elisa. S encogió. M palideció. Fue abogado quien entendió el peligro. Intentó empujar los documentos dentro de su maletín. M y yo ya no estamos hablando de divorcio. Continué, mi voz subiendo un poco. Estamos hablando de fraude con alevosía. ¿Sabías, G, que M ha usado su correo de trabajo para conspirar con S sobre cómo despojarme de mi propiedad, prometiéndole a ella que usarían a nuestra hija, A, como pantalla para ocultar el movimiento de activos? M se levantó bruscamente, intentando sujetarme el brazo. Ya basta, no tienes pruebas de eso. Estás histérica. Z-A-F-E con acento agudo de su agarre. Abrí mi bolso y saqué la memoria USB. La puse sobre la mesa, justo al lado de la taza de café de M. No soy histérica, M. Soy metódica. Tu contraseña, la casa es desde 2018, es una confesión en sí misma. Tengo todos los correos, las capturas de pantalla del plan de activos, y el mensaje que le enviaste a G, para asegurarte de que E no interfiriera en tu día D. El silencio que siguió fue total. E se cubrió la cara. S jadeaba, señalando la memoria como si fuera una serpiente. Ella ha hackeado mi ordenador. ¿Es un robo? ¿Ilegal? ¿Gritó M. ¿Ilegal? Pregunté con una risa fría que no reconocí como propia. Tu madre S prometió que esta casa se usaría como su futuro estudio. Y tú, M, se lo prometiste a ella y a Elisa. Mientras yo criaba a tu hija y trabajaba para pagar la hipoteca, tú estabas planeando mi ruina con 2 mujeres. Una, la que te dio la vida. Y la otra, la que querías que te diera una vida nueva. ¿Y te atreves a amenazarme con el divorcio y el fraude, usando a A? Me incliné sobre la mesa, sintiendo que toda mi vida pasada se desintegraba con cada palabra. El trato se acabó. No hay cesión de bienes. No hay firma de papeles. Esto es lo que va a pasar. Yo no te voy a dar el divorcio rápido que tú y G planearon. Voy a litigar cada céntimo. Voy a pedir la custodia completa de A. Y voy a usar cada uno de estos correos para demostrar la conspiración de fraude que cometiste con tu madre y tu abogado. Y lo más importante, dije, tomando mi bolso y la memoria USB. Voy a mantener la casa. Tú, M, vas a salir de la casa. Y a S no va a poner un pie en la propiedad que, según ella, era su sueño. Abogado G se puso de pie, asustado. Señora, por favor, podemos negociar. La negociación se terminó en el momento en que envié ese mensaje anónimo para ver si su amante era tan callada como creían. Repliqué, mirando a E, quien aún lloraba. No quiero nada de ti, M, excepto tu silencio y tu partida. Y la única razón por la que A no sabrá de tu traición hoy, es porque no mereces la pena. Consigue tu propio abogado. Guy acaba de ser despedido. Di media vuelta y caminé hacia la puerta del café. El clímax no fue una pelea, sino una declaración de guerra fría. Salí del reservado, dejando a M destrozado, S furiosa, G pálido, y E llorando. La liberación mental era inmediata. El engaño había terminado, y yo era la dueña de la casa, dueña de mi destino. La traición me había costado mi matrimonio, pero a cambio,
Me había dado la fuerza para mantenerme firme. Pero ¿cómo iba a mantener la promesa de silencio por el bien de A si M y S intentaban vengarse? Actualización. 3 meses después. El divorcio fue rápido. M, asustado por la evidencia de fraude, firmó sin luchar, cediendo todo reclamo sobre la casa. S se marchó, desaparecida de nuestras vidas. Gané la batalla legal y le aseguré un techo a A. Uno que es incuestionablemente mío. Pero ahora la casa se siente fría. Un monumento a la crueldad. El giro final, el más doloroso, es que yo también cambié. Gané la propiedad, pero perdí la fe ciega. Y aunque los traidores se fueron, la casa sigue habitada por la sombra de S. Y la constante, gélida certeza de que la traición se disfraza con la máscara más íntima. La del amor familiar. Es mi casa sí, pero ya nunca será un hogar.